columna del doctor Guido Gómez Mazara. Guido para tus oídos. Mi columna, dolor y congoja. Los acontecimientos que estremecen la sociedad generan múltiples reacciones. No obstante, en la medida que la dosis de dolor y congoja individual se expresa en todos sus estamentos, el fenómeno se transforma en un estado de shock colectivo. En nuestro país, los niveles de estremecimiento derivados del desplome del techo del jet set ponen en contexto la fragilidad de la vida, adicionándole las ironías de transformar de un golpe la diversión en tragedia. La inmediata asociación familiar, colindancias afectivas, lo desgarrador de la orfandad inesperada, aquellos que estuvieron en el lugar equivocado, hasta los amparados en la dosis de suerte que salieron con vida, retratan el azar y fatalidad como categoría histórica. Muchos relatos y dramáticas confesiones abonan el camino de la fe en un altísimo porcentaje de sobrevivientes, decididos hoy más que nunca al tránsito sin regreso por los senderos de la religiosidad. Lo innegable es que un acontecimiento de profundo calado en el alma de la ciudadanía nos induce a la mirada interna, al recogimiento, y nos genera afirmar el sentido del afecto, casi siempre ignorado a fuerza de la velocidad en que vivimos. Así llega una nueva visión de la vida, esencialmente conducida por la tragedia, que nos hace mucho más sensibles a las cosas que verdaderamente representan los elementos de mayor dimensión humana. El dolor nunca cesa, tanto en los familiares como en amplios núcleos ciudadanos, y en la medida que la dinámica diaria vaya poniendo distancia de la fatídica noche del lunes 8, los directamente afectados por la ausencia de sus seres queridos necesitarán de la inmensa solidaridad e irrenunciable acompañamiento de profesionales de la conducta, de valía esencial en un trayecto importante del resto de sus días. Finalmente, en medio del dolor, resulta alentador el reconocer la dosis de actores institucionales, sector privado, iglesia y una ciudadanía con enorme capacidad de mostrar el lado humano de nuestra gente, siempre dispuesta a unirnos en la tragedia y a contribuir con gestos de excepción para sacar lo mejor de nosotros. Dios nos ilumine en medio de tanto dolor. Bueno, nosotros hemos dicho aquí, bueno, que de hecho ha sido, yo creo que el único de la gente que aspira a la presidencia de la República que ha hablado. Uno que le ha dado seguimiento a tantos medios de comunicación, no ha oído a nadie. O político, en términos generales. Claro. O político, ha sido el único. Sí, pero yo quiero irme a los que aspiran. Ah, bueno, así, muy bien. A los que aspiran, porque en momentos como este que tenemos que saber por dónde anda alguien que aspira a la presidencia de la República. Claro, pues eso dice mucho. Pero lo que sí ante todo esto es, y un aspecto de la columna de Guido, es que la gente, algunos harán la reflexión de la fragilidad de la vida. Algunos podrán hacer esa reflexión de lo frágil que es la vida, para que vean cómo uno disfrutando de ella a través de la alegría, de la música, del artista, del lugar, de todo, ese estado de ánimo que hay que tener para ir a una fiesta, esa condición que hay que tener para ir a una fiesta. Esa confianza. Claro, todo esto y saber que a qué lugar voy, un lugar que suena mucho, un lugar que va mucha gente.
bueno, todo, hay una serie de condicionamiento psíquico que tiene que tener una persona para ir a un lugar en donde la seguridad es uno de los elementos fundamentales. Porque ante el instinto de preservación de la vida, que es natural en los seres humanos, ese instinto de preservación física que naturalmente tiene el ser, la seguridad es el elemento fundamental. Hay muchas veces que la gente no tiene en cuenta esto porque la necesidad incluso le lleva, pero ignora la posibilidad de que ante una situación difícil pueda suceder lo peor. Y ese lunes, esa madrugada del martes, lo puso de manifiesto todo. De que no es tan lo que dicen que es. Y esta cadena de pruebas, que así que yo le estoy llamando, era toda esta cadena de pruebas, de todos estos videos, que a lo mejor esa gente que tiene que ver con el lugar no sabía que se había grabado tanto. Y más aún, que ahora mismo estamos en una situación en donde todo el mundo graba todo. Y tiene el medio de difusión, que son sus redes sociales, donde lo ven miles de personas. Yo les he dicho aquí que yo he tenido oportunidad de ver a una mujer comprar un conjunto de ropa interior, ponérselo y exhibirlo a todas sus anchas en los medios de las redes sociales. Eso es para que ustedes vean un ejemplo de que aquí se graba todo. Y donde quiera que están, imagínense. Aquí hubo una persona, una dominicana, que la agarraron por estar en un lugar y grabó y subió a las redes sociales y fueron que la fueron a buscar ahí mismo. Había un individuo prófugo allá en San Pedro de Macorís y lo agarraron allá mismo en La Romana, lo agarraron en un restaurante. Grabó lo que se iba a comer, el vino, la cosa, y fueron allá mismo. Oh, pero mira el tigre, está. Pero eso fue ahora mismo. Arrancar, allá termine de comer que vamos a llegar allí. Porque la gente lo está grabando todo y lo está exhibiendo todo. Ya no hay nada. Ya no hay nada oculto. Más todo eso se graba, eso va a un banco de datos y de imagen. Que ahí está todo, que los expertos la buscan con toda la facilidad del mundo. Que usted lo borró en su teléfono. En su teléfono. Pero hasta en su teléfono usted puede buscarlo. Retornarlo. No de la papelería, ¿no? De otras funcionalidades que tiene el teléfono que usted retorna eso. Otra vez. La gente lo graba todo. Y si entonces, fíjense incluso eso. Ya yo no quiero ver más cosas del YXG. No, ¿para qué? Ya lo que hay es demasiado pruebas. Porque hay quienes, a los dueños de Jet Set, quieren sacarlos. Pero yo quiero decir que esa gente son unos, ¿y qué tipo de administradores es que son? Que tanto tiempo, tantas pruebas, tantas dificultades, supuestamente una gente que administre, que es el jefe, que es el que se encarga de darle seguimiento a una empresa, no sabe que hace tanto tiempo el techo se le está cayendo. Oye, pero también los muchos hasta Dios lo ve. Y los que están haciendo eso, entonces ahora están diciendo que el tipo, además de abusador, es irresponsable. Porque sabiendo que un techo está en esa condición hace mucho tiempo botando pedazos. También entonces no piensan ustedes al decir que esa persona quieren desvincularlo de la realidad en la que se encontraba su edificación. Entonces usted está diciendo que el tipo es un irresponsable, que ese tipo no tiene nada que ver con, que ese tipo por ahí ni le interesaba eso. Porque si el techo de una planta física, algo tan importante, en una planta física, el dueño no sabe que eso se está cayendo. Enchi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, para claro, que tú la respondas tú mismo en términos jurídicos. Claro. Donde hay un siniestro,
donde hay una catástrofe y existen propietarios, dueños de ese lugar donde sucedió eso, jurídicamente el Ministerio Público no hace tiempo que debió llamarle. Sí, claro. Porque el dueño donde sucede algo, donde mueren hasta ahora más de 200 personas Sí. y casi 200 personas heridas, no hay ningún vínculo que una y pueda el Ministerio Público empezar la investigación. O sea, no debe de llamarse inmediatamente al responsable dueño, no acusándolo, pero tiene que haber una fase de inmediato. No estamos hablando de más de 200 muertes y que esa persona no haya pasado por el Ministerio Público. ¿Cuánta gente común del pueblo no se le sindica en un hecho y van y lo buscan y la fase investigativa todavía no ha comenzado del hecho que se le imputa a la persona? ¿Cuántas? Los dueños de Poliplar fueron llevados al Ministerio Público. Acuérdate que aquí es Asigún. No fueron. Aquí es Asigún. El joven que atropelló por estar en la vía a más de 13 personas en Asua, no lo buscaron, lo llevaron a la justicia de una vez y fue llevado. Claro. Está bien, continúa. Porque es Asigún la vaina aquí. Entonces, el pueblo dominicano tiene que hacer lo posible de ir avanzando y desarrollando para que no sea Asigún. Claro que sí, porque hay procedimientos que uno entiende que en un momento dado pueden ser normales y hay otros procedimientos que pueden ser procedimentales, pero ahora hay que tratar de ver lo que va a salir de esa investigación, pero independientemente de la investigación, todo aquel que vaya a demandar tiene que hacer la suya también. Tiene que hacer la suya también. Por eso yo digo que dependiendo del comportamiento de los familiares de los que allí perdieron la vida, va a depender la permanencia o no del tema en la palestra pública nacional. Si todos ellos deciden que no se haga justicia con relación a esa irresponsabilidad que los dueños de ese lugar tenían, ya eso depende de ellos. Pero si a lo mejor 30, 40 o 50 de los que fallecieron ahí buscan que realmente haya una sanción a los responsables de la pérdida de la vida de sus seres queridos, yo creo que no va a salir de la palestra pública. Todo eso va a depender de eso. ¿Por qué? Porque mira, ellos mismos saben que uno está en este momento diciendo, está asumiendo posiciones. Asumiendo posiciones. Porque uno entiende, por lo menos ya yo no quiero ver más pruebas de lo que estaba pasando allí. Ya yo no quiero ver más. Ya eso se puede hacer una película. Sí. Documental. No, un documental no, una película. Enchi, Se puede hacer ahí. ahí se puede hacer un replanteamiento hasta del ámbito de aplicación de la ley laboral. Porque la dimisión, que tú sabes que es una de las causas de la terminación del contrato por parte del empleado, sin pérdida de sus derechos. Todos esos empleados que estaban ahí, que día a día su vida pendía de un hilo y que sabían lo que estaban pasando, podían perfectamente haber renunciado en masa y demandar a esa empresa hasta por lo que no tenía ese señor. Porque eso está escrito así muy claro, pero no hay una supervisión de parte del ámbito laboral. Y así mismo como esas personas que perdieron la vida, porque fue la consumación de ese ambiente negativo, de ese ambiente sin seguridad para el empleador. Estamos hablando exclusivamente de los empleados de esa institución. El gobierno tiene que plantearse la inspección laboral no solamente cuando es requerido por el empleado, sino de manera cotidiana y principalmente
para las zonas de aglomeración pública y las zonas donde se realizan obras. Aquí hay muchos andamios agarrados con clavito o calzados con una tabla, empleados sin los equipos debidos de seguridad. Y te estoy hablando básicamente de preservación de vidas. Y hablo de la materia laboral porque aquí se tiene lo laboral como algo pendejo. Pero comenzando por ahí, que es lo básico, lo primero que debe tener un establecimiento comercial, el personal, eso se pudo haber corrido comenzando por ahí. Pero el eje central, transversal de todo esto, es la falta de supervisión de parte del Estado. Porque usted puede querer hacer lo que le dé su santa voluntad, pero esa santa voluntad está regulada por la ley y los encargados de la aplicación y la administración de la ley. Y me disculpa la No, introducción. está bien. Lo que pasa es también que ante la inoperancia de los estamentos que nosotros tenemos y la poca conciencia incluso que tiene el mismo trabajador de cuáles son las condiciones que debe... Yo tuve un caso en donde yo con 17 días diferentes de un baño que estaba al lado de la silla donde la joven tenía que desarrollar su trabajo, hubo que hacer una negociación con ella. Porque en el lugar había problemas con el agua. Entonces eran tantos los empleados que habían, que eso era una pestilencia permanente. Y ahí ella se tiraba 8 horas de trabajo. Y con 17 fotografías fue suficiente para clausurar el lugar, logrado por nosotros. Porque tú no puedes estar a la gente sometida a un hedor permanente en un desarrollo de la... ¿Por qué? Porque no hay condiciones para desarrollar la actividad que tú realizas. Esa es la palabra, no hay condiciones. No hay condiciones. Y donde está Pero- nevando partículas de concreto, Claro. no hay condiciones. No hay condiciones. Entonces, No hay condiciones. Eso es crónica de una muerte anunciada. claro, porque de antemano ya se sabe que hay un desprendimiento. Entonces, además de todo, los que tienen empresas saben que legalmente hay un protocolo que hay que cumplir para poder adecuar una planta física al cuidado, la protección y a la condición necesaria para desarrollar una función, el ser humano. Seguridad. Exactamente, palabra. esa es la seguridad. Tiene que existir necesariamente. Y para eso hay estamentos de los estados que tienen que velar por eso. Porque el gobierno, ¿qué es una función del gobierno? Garantizar la integridad física, mental y emocional de todos los individuos que forman parte del Estado, que forman parte de la sociedad. Por eso usted ve que hay tantos organismos, que para todas las cosas hay un organismo, para todas las cosas. Bueno, pero ni supervisa trabajo, ni supervisa obra pública, que bueno, que ahí vi que hasta el año 2021 era que tenía la fiscalización de las instituciones, de las edificaciones públicas. Entonces, no hay garantías por ninguno de esos estamentos. ¿Cómo es en llegada 2021? Hasta el 2021, digo, obra ¿Y pública. quién la tiene entonces? Habría que ver. Parece que el estamento que hicieron era de la Procuraduría, que tiene que ver ahora con esta investigación que se comenzó a desarrollar en el día de ayer. Porque la OISOI no existe. No, entonces se lo pasaron Pero para ese hacer, estamento de la para Procuraduría. hacer qué? Las investigaciones de las edificaciones. Discúlpame, voy a diferir de eso. Porque el órgano auxiliar en materia de edificaciones del gobierno se llama CODIA. El CODIA es que va a auxiliar, porque aglomera a todos los profesionales del área de la construcción. Sí, sí. Y son los que tienen la categoría, y es una de sus razones de ser, para hacer con la expertise de cualquier edificación o estructura vial Y eso son los o técnicos. edificación Sí, eso, que existe. Sí, eso son los peritos. Entonces, y hay que ver las declaraciones a priori del presidente del CODIA. ¿Ya la manifestó? Oh, pero ven acá. Ellos se pueden llevar ellos se pueden llevar los escombros para donde sea. Sí. Que dicho sea de paso, dicen por ahí que el hecho de que 2 camiones fueron a parar a Santiago fueron porque el ministro
no quiso que se corrompiera todo, sino el tener acceso y él de manera particular hacer una expertise de esos materiales, el ministro de Obras Públicas. Pero Bueno, eso dice. Bueno, sí, yo conocí también esa información en el día de ayer y yo te voy a decir, él es Víctima. uno de los afectados. Pero Entonces es una muestra de que él no cree en las instituciones. ¿Te diste cuenta? Él no cree, no, llévame lo mío. Y la distracción. Que yo voy a investigar. Y la distracción. No vengan a meterme ahora que tiene que ir a la ciudad ganadera. Y la distracción. Y la distracción de los elementos de prueba. Y la contaminación de la escena. Entonces, Él es uno de los dolientes principales. no, yo quiero que ustedes ampliamente, antes de irnos a esta pausa, Sí. nos Sí, quedan 3 minutos, aclaren, porque ha sido muy alarmoso para la población el hecho de que 2 de los más pesados camiones de concreto armado del que bajara del techo fue a parar al área de Santiago Oeste y a un lugar en donde se dice que esos son terrenos de Manuel Estrella. Pero hay que ver No son. qué se está realizando. O son terrenos que especificó, como ustedes dicen, don el ingeniero Eduardo Estrella, que cae dentro de su ámbito que yo entiendo y su dominio. que siempre he dicho, Genchi, el dolor no se transfiere. No. Y Solo lo se- que perdió Eduardo Estrella ahí fue su hijo. ¿Tú sabes cuál fue? Y- ¿Tú sabes lo que su hizo? yerna, Sí, su yerna. la hija de doña Melba, y no es verdad que en los ricos no hay dolor, No, ellos son humanos, ellos les duele. son humanos. ¿Y cuál fue Entonces, la frase del pero ministro? yo quiero que ustedes Pero aclaren eso. que yo dije en un comentario, Pero, que no. precisamente pueden demandar unos cuantos, porque no todos ahí tienen la capacidad para agenciarse su propio equipo técnico de investigación, para saber lo que hay ahí para cosas. Entonces Para el dice, experticio. sí, para el experticio, dice el ingeniero, espérate, vamos para adelante. Genchi, pero hay un detalle. Oye, pero usted han dado una Para usted A mí información. no me la dieron anoche. Para usted ustedes distraer. no han dado una a mí información. me la dieron anoche. Para Porque usted hay una distraer. confusión. Usted distraer a mí dos me la dieron anoche camiones. porque yo reclamé aquí yo- que yo quiero yo- saber yo lo que su- por qué va para Santiago. Yo lo supe un poquito sí, más temprano. ¿Me Oye, entiendes? ¿Por qué va a parar a Santiago? Genchi, O oye sea, lo ¿y por siguiente, qué de la Santiago. ciudad ganadera ahí mismo? A menos de 200 metros. Sí, al lado. ¿Por qué no está todo ahí? Ay, ¿por qué está otra cosa allá? de que se quejaron. Digo yo, pero entonces el ministro no cree en las instituciones. Y yo lo entiendo, porque como yo dije, aquí todo el mundo es chivo. Es que aquí se alteró la Aquí todo el mundo escena es del chivo. crimen, se alteró Claro, desde que se pero- movieron las sí. cosas. Dejaron eso como un papel de música. Y un Claro. detalle, el poder distraer 2 camiones, una pala de esos escombros es en base a poder. Sí, es una orden. Entonces, ¿qué sucede? Una orden. ¿Quién No es tiene casual. el poder en ese ámbito? Sí, sí, sí. Yo quiero Sí. 2 camiones de esto y Sí, de esto. llévamelo para tal Llévamelo para tal sitio. Dos Entonces, personas. si ubicas, 2 personas. Si ubicas- el presidente de la República y el ministro. y el ministro. entonces, ¿qué sucede? Si ubicas el lugar donde están los escombros, está bajo el dominio de Obras Públicas, porque son los que están realizando la obra del monorriel y Eso esa es. vaina allá. Eso es. Olvídate. No confía, evidentemente, en la pulcritud del manejo de la escena de crimen y de los elementos que Exactamente. van a poner. Aparte Aparte de Entonces, eso, él, Genchi, aparte de eso, que no se olvide que es ingeniero. Lo siento también. No, entonces, comenzando sí, por ahí. pero es que hay muchas. Porque yo decía, digo yo, diablo. Va a hacer su examen O de particular. aquí de la Independencia Ya, está lejos. a Santiago. Por eso yo decía que digo, se pero- equivocó. Digo, pero que no hay un lugar intermedio entre Santo Domingo ¿Y de dónde a lo es? mejor ahí en la autopista Duarte, que hay muchos No, lugares no, que pertenecen, no. o ahí las Américas, No. o ahí la carretera Sánchez. Su dominio es allá. Mira, su dominio, aunque él es ministro nacional, pero su dominio su es allá. comarca es allá. Es allá. Su comarca ahí, no, llévamelo para allá. El control es allá. ¿Me entiendes? Llévamelo para allá. Y de hecho, ya hay 2 grupos estructurados, hay muchos abogados que están trabajando. Ya hay una demanda instalada. Ya hay una demanda de un oficial de interpuesta, policía. Exacto, y estos piques se extienden. Por eso yo digo, con 30 o 40, entre esos tienen que estar los familiares de Rubí Pérez. No se cae. No, hay consecuencias. ¿Qué Bueno, se impone? ¿Qué se va a imponer? ¿El dinero? ¿La confabulación? ¿El contubernio? ¿El amiguismo? ¿O el dolor? No, yo creo que va a ser el dolor. Por lo menos la gente de Rubí y del oficial no le interesa el dinero.
Se va a y de interponer. Melba, y doña Melba y Eduardo Estrella. No, vamos a ver que ellos, ya todo el mundo sabe, Ahí, el problema no es cuarto. ahí. El dolor humano, compadre, El la dolor. negligencia. Que no se transfiere. Que yo te voy a decir una cosa, la sociedad entera debiera, además del reclamo de justicia por la pérdida que tuvieron de su ser querido, yo creo que ellos, sin darse cuenta, contribuirían al futuro de la República Dominicana en términos institucionales. Claro que asumen, sí. se asumen. Se asumen. Y donde se dice que hubo más de 231, pero de manera extraoficial son 400. Sí, hay 400 y pico de personas entre muertos y heridos. Entonces, esos muertos pesan Sí, demasiado. eso es fuerte. Parecería que no. Eso es fuerte. Ya veremos. Vamos a hacer la pausa, señores, y volvemos con este y otros temas en el siguiente bloque.